Hermanos, a todos los que están aquí y a los que se van conectando en esta noche. Vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor y un ratito voy a ver si vamos a entregar este tiempo. Padre amado, hermoso Dios, te damos gracias, Señor, porque estamos unidos, Señor, en este lugar y reunidos, Señor, para escudriñar tu palabra, para conocerte cada día más, para conocer el camino, Señor, que tú nos has trazado. Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para cada día conocerte más, para caminar, Señor, por tus pisadas. Señor, que tu palabra, Señor, sea como espada de doble filo para nuestra vida y, Señor, seamos obedientes a ella. Gracias te damos, oh Dios, porque tú nos has dejado, Señor, tu palabra, nos has dejado, Señor, el modelo de vida. Gracias te damos, exaltado seas por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Voy a en esta noche compartir, hermanos, algo que en su palabra dice, y meditando en un pasaje que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese pasaje lo hemos usado bastante para evangelizar, lo hemos usado para decir que Él es el único camino, Él es la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, dice también, a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Está en Juan 14, 6 y 7. Entonces, y le dice, ¿no? Dice que Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este es uno de los pasajes, de los muchos pasajes asombrosos, como lo que yo digo, son tantas cosas tenemos nosotros en la palabra de Dios, que el Señor mismo nos ha dado unas promesas maravillosas para nosotros, que son para que nosotros quedarnos admirados, porque de saber lo que está diciendo en este pasaje. Empecé diciéndoles que hemos usado bastante este pasaje para evangelizar, para decir que nuestro Señor es el camino, pero meditando en esto, en lo que dice realmente el pasaje, pensaba yo y digo, bueno, si Jesús vino a la tierra como hombre y nos deja una enseñanza, ¿no? Él nos deja un ejemplo a seguir. Y eso es lo que estaba hablando a sus discípulos, estaba enseñando su propia vida para que la vida de Él sea la que se camina. Entonces yo estaba meditando y decía, no solamente es un repetir, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre, es que Él nos deja un camino, Él nos deja un ejemplo. En la tierra Él deja una forma de vivir, la cual no la queremos hacer muchas veces porque no gusta. Pero cuando nosotros vemos este pasaje, y siempre yo voy meditando y pienso y digo, nosotros tenemos que entender la palabra de Dios, vivirla, porque no solamente es para que nosotros la aprendamos y tengamos conocimiento, sino para que sea de nuestra propia, que sea nuestro vivir de cada día. Jesús, ¿por qué dice yo soy el camino y la verdad y la vida? Porque Él traza una forma de vida en la tierra. Él se pasó esos años caminando y haciendo esos discípulos, y sus discípulos
no solamente eran esos 12, los discípulos son hasta hoy. El que quiere ser, el que reconoce que Él es el camino, entonces vive como Él es. El que reconoce cuando Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, Él es la verdad y la vida. Entonces quiere decir que caminando en el camino que Él ha trazado y siendo esos imitadores de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que Él ha hecho. ¿Y qué vida llevaba Él? Llevaba una vida santa, una vida justa, una vida sin pecado. Y eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros. Y Él traza ese camino. No es solamente para decirlo a otro, no es solamente para repetirlo, sino es para vivirlo. Entonces, el cristiano tiene que andar como Él anduvo, dice la palabra. Lo vamos a ver en Juan 2:6, vamos a retroceder, cuando dice, búscamelo ese pasaje, búscamelo ese pasaje porque no lo apunté bien. Cuando dice el Señor, dice el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Creo que es en primera de Juan. Sí, ya me acordé, me olvidé de lo que es primera de Juan. Nosotros lo vemos en primera de Juan. Si alguien lo tiene ahí, lo lee antes que yo. Si alguien lo tiene, lo puede leer. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, cuando el Señor está diciendo aquí, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso para nosotros es tremendo. Más antes dice, el que dice desde el 4, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este pasaje es muy confrontador, que va con lo que les estaba diciendo, ¿no? Él dice yo soy el camino, es que Él traza un camino, traza una forma de vida. Y acá dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¡Qué tremendo! O sea, lo que nosotros tenemos que entender es el que guarda su palabra, el que es obediente, el que vive el camino que Jesús ha trazado, el que es verdaderamente su discípulo, guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Cuánto difícil pareciera, pero cuando nosotros entendemos y recibimos lo que es nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo, el gran amor que Él tiene para nosotros, ¿cómo nosotros no lo vamos a amar? Lo vamos a pasar en lo natural, porque nosotros muchas veces en el amor carnal lo vemos más fuerte que lo que debería ser el amor, que nosotros tengamos una relación con Dios. Y verdad que nuestra relación con Dios y ese amor debe ser primero antes de nosotros pensar en un amor carnal, natural, lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, lo digo como
lo compara nuestro Señor Jesucristo a ese matrimonio, digamos, ¿no? ¿Cómo es? Primero se tendría que revelar el amor de Dios y perfeccionar el amor de Dios en cada persona para que nosotros podamos, con ese amor perfeccionado, poder vivir nuestra vida plena en el Señor. ¿Por qué? Porque sale lo carnal, sale todavía las cosas como decir el del viejo hombre, las cosas que todavía, y que las que tienen que morir, pero todavía están a él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos y que esta palabra sea revelada en nosotros, entonces sí se va a revelar y lo vamos a entender. Juan, acá en la primera epístola de Juan, habla bastante de lo que significa ese amor que se tiene que perfeccionar en uno, ¿no? Está hablando, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, si no es perfeccionado ese amor de Dios en nosotros no vamos a poder caminar como Él quiere que caminemos. Lo primero que tiene que haber en nuestra vida es esa, que se tiene que revelar el amor de Dios en nosotros para que nosotros podamos dar de ese amor de Dios. No sé si se ríen de alegría o de qué. Dice acá, el que dice, lo voy a repetir porque para mí eso confronta bastante y nos tiene que confrontar. La palabra nos tiene que confrontar para que sea revelada en nosotros. Si no nos confronta, no se está revelando. Pero si nos confronta y decimos, sí, así tiene que ser, así es, así nos dejó el Señor y eso tengo que vivirlo yo, entonces sí, se está revelando la palabra. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que estamos en Él? Porque el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces ahí vamos a saber que estamos en Él. Pero si el amor de Dios no se está perfeccionando, por eso digo, es bastante confrontadora esta palabra. En verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Entonces tenemos nuestro termómetro para que cada día nosotros nos podamos estar midiendo, ¿no? ¿Verdad? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos en Él o no estamos en Él? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es bastante, la palabra es bastante confrontadora. Entonces, volvemos nosotros aquí, al otro pasaje que dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, por la vida que Él nos enseñó, y lo dice ahí, ¿no? Y lo dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces el camino es Él, lo trazó, nos enseñó y vamos caminando como Él es. Que se perfeccione en todo. Él, y vamos diciendo, ¿no? Y lo pueden ir mencionando y lo pueden ir enumerando. Por ejemplo, ¿qué es lo que uno tiene que vencer para ser como Él? Nos falta bastante, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tenemos que rendir? El carácter traiciona, ¿verdad? El orgullo, la soberbia, la vanidad
Esas cosas que a veces no se notan y nosotros mismos no notamos. No notamos porque lo cargamos y entonces nos damos cuenta. Y si alguien nos dice, tampoco nos gusta que nos digan. Buscamos el culpable. Pero tenemos que, para que nosotros, esto es fuerte, por eso digo, confronta. Y qué lindo, a mí me encanta que la palabra me confronte, que tú también lo sientas así, que la palabra nos confronte para perfeccionar nuestra vida. Entonces, cuando yo estaba meditando en que yo soy el camino, la verdad y la vida, como siempre, buscando los pasajes medio, como decir, escondidos, para que nuestra vida sea diferente, para que nuestra vida esté en Dios, y cuando nosotros podamos estar frente a Él, nosotros podamos saber que lo hice, lo obedecí, lo hice bien. Parece un día especial porque han venido bastantes. Gracias al Señor. ¿No? Qué lindo. Entonces vamos a seguir. Me gusta porque hoy día nos cae a todos. Vamos a ver. Entonces, tenemos que saberlo, que este pasaje nos encanta decirlo a otro, pero digámonos a nosotros mismos. Que el Señor nos dice, vivan como yo vivo, caminen por donde yo he caminado, porque nadie va a llegar al Padre si no es como yo, si no son imitadores de mí. El Señor lo dice. Entonces, cuando acá sigue diciendo, ¿no? Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, dice, Felipe le dice, ¿no? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Eso nosotros podríamos decir, seguramente, como historia, no sé. Yo lo recibo de esta manera. Podría decirse uno, ese era Felipe. No, pon tu nombre ahí. Ponemos nuestro nombre ahí, porque muchas veces nosotros solamente tenemos un conocimiento de la palabra, pero no la vivimos. Entonces quiere decir que nosotros no estamos conociendo. Y estamos esperando el día que estemos frente a Dios para conocer al Padre, pero si conocemos toda la palabra de Dios y vivimos como Él vivió, vamos a tener una relación con Dios, vamos a tener una relación tan grande con Dios que ahí es cuando uno lo ve, lo conoce, lo experimenta y dice, Dios es real. Dios es real y nadie va a decir lo contrario porque uno mismo lo experimenta. Entonces el creyente tiene que experimentar ese encuentro con Dios, ese estar pegado a Él, como diríamos, ¿no? Seríamos un tú y vos con Dios. No, ¿cómo es? Yo y vos con Dios, ¿no? Entonces, y es una cosa tan maravillosa lo que viene ahora, ¿no? Y dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, tomemos en cuenta, dice acá, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ahora vamos a decir, es Jesús, Él, nuestro Señor Jesús, y yo no. ¿Será? Veamos más adelante. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Atiendan bien este pasaje. Atiendan bien que les conviene. Miren, dice, de cierto os digo, el que en mí cree,
las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, yo hablaba ayer de los beneficios de tener a Cristo en el corazón, ¿verdad? Se cumplen las promesas de Dios, pero en este pasaje tan grande y maravilloso, donde nosotros podemos ver que lo que nuestro Señor Jesucristo es, nosotros vamos a hacer, pero si caminamos como Él anduvo. Entonces, para mí esto es tan grande y maravilloso, que lo decía en muchas oportunidades, que nosotros somos egoístas de por sí. Y yo estaba haciendo bromas ayer, por ejemplo, de uno no da una receta con facilidad por el egoísmo que hay en una persona, ¿no? Pero como Jesús y Dios nos da lo tan grande regalo que es nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros también hagamos. Pero lo que acá nos sacude, por lo menos a mí, y como siempre digo, quiero que les sacuda a ustedes también, es pensar lo que es Dios tan grande, tan bueno y tan maravilloso, que dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué nos entrega el Señor? Las obras que yo hago. El que cree, las va a hacer. El que camina como Él anduvo, el que es obediente, el que ha entendido y ha recibido que voy a caminar como Él, voy a ser como Él es, voy a ser imitador de Él, entonces el Señor me va a respaldar, Él me va a dar, Él me va a dar esa facultad, esa bendición de que las cosas que Él ha hecho, también yo las voy a hacer. Por eso es que Él dice, ¿no? El mismo Señor dice, cuando termina de guiar a sus discípulos. Entonces, nosotros también recibimos eso, porque si nosotros vamos a ser esos discípulos obedientes, y que vamos a permanecer en Él y vamos a andar como Él anduvo, cosas mayores vamos a hacer. Amén. ¿Verdad? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Seguidores de Cristo. Amén. ¿Verdad? Imitadores de Él. Imitadores. Entonces, nosotros no vamos a esforzarnos de no infringir la ley de Dios. Porque infringir la ley de Dios ¿qué es? Pecado. Entonces, cuando nosotros tenemos una pasión, yo hablo mucho de la pasión por el Señor, porque la pasión te hace ser obediente. La pasión, y cuando hay una prueba o algo, obstáculos que se ponen enfrente, es cuando más fácil vas a conocer a Dios como Él es. Yo siempre digo, y voy a insistir toda mi vida hasta el último día, en que la prueba es lo más hermoso que hay, porque es donde tú vas a conocer a Dios como Él es. Un Dios real, un Dios grande, un Dios bueno y un Dios maravilloso. Amén. Vamos a orar en esta noche, terminando, y yo quiero decirles, y que quede eso en nuestro corazón, cuando el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Él, por el camino que Él es, la vida que Él es. Gracias damos al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es tan admirable y tan real. Y te pido, Dios, que cada uno de nosotros podamos caminar cada día, Señor, en obediencia, que nuestra mirada, Señor, esté puesta en nuestro Señor Jesucristo, en la vida que nos dejó, en las enseñanzas, en ese caminar de santidad, ese caminar de justicia. Señor, gracias te doy,
Y te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos que están aquí. Te pido que tu palabra, Señor, se haga real en sus vidas, que haya esa pasión, Señor, por ser como tú eres, Señor, en cada uno. Todos los jóvenes que están aquí, Señor, yo te doy gracias y te pido por cada uno de ellos. Y en esta hora, Señor, en especial, Señor, te pido una bendición para Peter por cumplir un año más, y te agradecemos, oh Dios, porque está caminando en este lugar, conociéndote cada día más, recibiendo, Señor, lo que tú tienes para él. Gracias te doy, Señor, también. Te doy gracias, Señor, y te pido por Vicky, Señor, porque hoy también cumple años. Señor, que bendícela, Señor, y que todo el propósito que tú tienes en su vida sea hecho. Te pedimos, Padre, que todos los dones y todo lo que tú le has dado, sabemos, Señor, que pronto serán para tu obra, para que ella, Señor, pueda ser útil, como dice tu palabra, Señor, útil para ti, Señor. Gracias te doy, Padre, y te pido, Señor, para bendición para todos los que se han conectado hoy, y que tu palabra, Señor, sea esa fuente que a lo que sigan, Señor, escudriñando tu palabra, Señor, añade aún más. Gracias te doy, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.